pasado como por 7 meses, ¿cierto? Más. Pero ¿quién me ha sostenido, hermanos? Yo tengo que ratificárselo, decírselo nuevamente a ustedes, porque el que me ha sostenido y nos sostiene a ustedes también es Dios, hermanos. ¿Sí? Es Dios, para que veamos que Dios es poderoso, es bueno, ¿cierto? Con nosotros, sus hijos, y en general con toda la humanidad. Él quiere expresar su amor para con todos nosotros, hermanos. Y también nosotros mismos somos esa expresión de amor de Dios, a través del cual pues quiere hablar y llevar buenas nuevas, llevar palabra de esperanza, palabra de gozo para nuestros corazones, hermano. Entonces dejémonos usar cada uno de nosotros por el Señor. Dios, el Espíritu Santo, ha repartido dones a cada uno de nosotros, nos ha puesto a cada cual en el lugar del cuerpo como Él quiere. Algunos estamos ya en el ministerio, pero el Señor quiere ir añadiendo a medida que va creciendo la obra. ¿Con qué fin? Lo leíamos allá en Efesios, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Ese es el llamado de cada uno de nosotros: conocer al Señor, vivirlo y darlo a conocer. ¿Todos trajimos la palabra de Dios? Levanten su palabra, por favor, levántenla mucho a ver que se vea. ¿Todos? Sí, amén, todos. O si no, aquí cualquiera que se pare puede hablarles un poco de cositas bonitas. Ustedes a todos le dicen que amén. No, hay que estar en la palabra de Dios y siempre a consultar la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a final del servicio. Voy a orar por las personas que estén enfermas. Va a haber liberación, pues habrá liberación como el Espíritu Santo se quiera mover. Para eso pues les pido la colaboración a los diáconos o a los siervos que me ayuden, por si el Espíritu Santo pues toca a una persona y va al suelo, pero el Espíritu Santo siempre toca a alguien, siempre obra, sí haya una manifestación, pero siempre el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Entonces al final voy a estar orando por las personas que quieran pasar al frente y que se ore por ellas. Bueno, creo que no es más, vamos a ir a la palabra del Señor. Quienes tienen hambre y sed de justicia, hambre por conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, venimos con ese espíritu de querer escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, para ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas, porque a eso es que venimos, a escuchar la voz de Dios, que es la que nos sustenta, nos va a sustentar día a día, hermanos. En el mundo ¿qué se mueve en el mundo? Las enemistades, los pleitos, las contiendas, las envidias. Si nosotros, sus hijos, no estamos bien cimentados en su palabra y en sus principios, fácilmente nos dan 3 vueltas, hermanos, y nos roba la paz. Satanás quiere matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces, vamos a orar por la palabra. Allá atrás, hermanos, ¿tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Amén. No podemos andar desarmados de la palabra de Dios. Amén. Voy a activar este. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya, amén. Listo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy hemos venido como tu pueblo, Señor, a recibir tu dirección, Señor. A oír tu voz, Padre. Porque tu palabra, Señor, es la que trae esperanza, consuelo y aliento para nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos enseña, nos redarguye, Señor. Nos instruye, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y guiarnos a toda verdad a través de tu palabra, Señor. Que mientras tu palabra sea predicada, Señor, mientras tu siervo predica tu palabra, sean haciéndose prodigios, señales y milagros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, no para la vanagloria nuestra, Señor, sino para exaltar tu nombre, Señor, porque es tu deseo, es tu propósito, Señor, que en nosotros, tu pueblo, y en los que vas añadiendo día a día, haya vida abundante, Señor, en comunión contigo, Señor, en fe, en gozo, en paz, esperanza, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amén, Señor. Amén, Señor.
Vamos a ir a la palabra que se encuentra, perdón, en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 28. Y vamos a leerla todos y luego vamos a ir a la instrucción que dice el Señor sobre esta palabra para nosotros, como iglesia, como su pueblo, hermanos. Ya estamos allí, Segunda de Crónicas, capítulo 25, del 1 al 28. Entonces vamos a leerla todos en voz alta, por favor. Dice el Señor, del versículo 1 en adelante, perdón. De 25 años era ¿quién? Amasías, cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y vamos a leer hasta el 14, perdón, a Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba. ¿Me quedé solo? ¿Se fueron? Que veníamos leyendo todos. Vamos leyendo en voz alta todos, por favor. En el 5. Amén. Sí. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo, y vino al valle de Sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas de los del ejército de Amasías había despedido, pero no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Tremenda esa palabra. Tremenda la palabra. Amén. Pues eran los designios. Las personas, digamos, que están empezando a conocer al Señor, se pueden horrorizar un poco, ¿cierto? Con todas estas matanzas, ¿cierto? Como lo expresa acá. Y algunos se justifican en ello para no buscar del Señor, hermano. Démosle la oportunidad al Señor que a través de su palabra nos explique los hechos y las situaciones. Esto sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Porque Dios, la naturaleza de Dios es ser bueno con cada uno de nosotros. Y Él quiere lo mejor para su pueblo. Él es justo. No hay sombra de variación. ¿Sí? Él a través de su palabra quiso dar instrucciones a su pueblo, ¿sí?
y la ha querido dar por siempre para que nos vaya bien. El deseo de Dios es que a toda la humanidad le vaya bien, ¿sí? Que nos sometamos a Él, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Y su palabra, la palabra escrita aquí en la Biblia, está dada para eso, para que lo busquemos con todo nuestro corazón, para que hagamos lo correcto y dejemos de hacer lo incorrecto. Ese es un Padre bueno. Pero a veces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿O qué pasa con las personas a las cuales tratamos de llevarle el mensaje? Cierran sus oídos, ¿sí?, al Señor, ¿no? Y por eso nos puede ir un poco mal, o nos puede ir mal. Tenemos que saber que Dios es nuestro hacedor, que nosotros no somos, ¿sí?, nuestros hacedores. Dios es el que nos ha dado vida, que todo está en las manos de Dios, hermano. ¿Mm? Entonces, vayamos de nuevo al pasaje y vamos viendo qué nos revela el Señor a través de esta situación. Amasías, dice acá que era de 25 años, y Amasías, el nombre de Amasías significa Jehová es poderoso, pero aún el bautizar a un niño con un nombre no garantiza de que ese niño va a tener una vida santa durante toda su vida, ¿cierto? En el Antiguo, amén, amén. En el Antiguo Testamento vemos que la mayoría de los nombres tenían su significado, ¿no? Pero muchos, dice la palabra, respecto a los reyes específicamente, y algunos siervos dicen, y todos dicen algunas partes, si hicieron lo correcto y luego se desviaron del Señor. Algo así, ¿cierto? Más o menos lo dice de esta manera. Luego, tenemos que estar en constante dependencia cada uno de nosotros, ustedes y yo, de Dios, que es el que es nuestro sustentador. Dice acá entonces que Amasías era de 25 años y que sus padres le habían puesto Jehová es poderoso, ¿cierto? Pero vamos a ver más adelante que a pesar del nombre que le habían asignado de que Jehová era poderoso, sus caminos terminaron truncándose, terminaron torciéndose, ¿cierto? Dice acá que cuando comenzó a reinar y 29 años reinó, estuvo en el trono Amasías, en nombre de su madre, describe la madre Joadán de Jerusalén. ¿Cómo empezó en el versículo 2? Amasías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero, hay un pero, ¿cierto? Aunque no de perfecto corazón. ¿Cierto? Esta es como la parte central acá de los varios principios que el Señor nos muestra acá. No basta con hacer lo recto, no basta para nosotros delante de Dios el hacer lo bueno, ¿cierto? Porque bueno para nosotros puede ser venir hoy al culto, a la iglesia, ¿cierto? Pero estoy mirando por allá para las estrellas, estoy pensando... no, y ahora salgo al almuerzo y entonces tengo la reunión con tal cosa y esto y lo otro, ¿sí? Entonces no estoy en comunión con Dios, ¿cierto? Estoy haciendo lo bueno ante mis ojos, ¿cierto? Ante mi pensamiento de que sí, a calmar conciencia, como decimos, que vengo al servicio hoy, pero mi corazón está lejos por allá, divagando, exactamente, ¿no? Y esto es lo que pasa acá con Amasías, un rey que había sido designado por Dios, ¿no?, para que llevara la justicia, promoviera la palabra de Dios, pero él dice que las cosas las hacía, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, pero para Dios no le basta, dice acá, no le basta lo recto, ¿cierto? Dios quiere de cada uno de nosotros lo perfecto, lo perfecto. Dios no se conforma con menos, no se conforma con lo bueno de nosotros, ¿cierto? Para Él es lo perfecto, la excelencia, hermanos. ¿Y quién mide esa excelencia en nuestro actuar todos los días? El Señor, Dios mismo, el Espíritu Santo, su palabra nos confronta. Dios quiere excelencia, no el hombre. Si el hombre la busca en las cosas de calidad, de buena calidad, que escogemos lo mejor, que le vemos si tiene el sello de control de calidad, que en fin, le ponemos atención a todos esos detalles que nos garantizan que vamos a tener un buen producto. Y aún así, a veces salimos engañados. Les cuento,
Me compré un reloj hace como un año, ¿cierto? Lo compré muy bonito, muy descrestador. Me costó, yo lo vi allá y me pedían como 80 y resulta que valía como 25, 30 más o menos. Sin embargo, me lo vendieron en 30 y me fui muy contento porque eso tenía más botones que un saco, ¿cierto? Eso tenía botones y eso parecía de carreras y yo sabía que era imitación, pero no pensaba que me fuera a salir tan malo como ese, ¿cierto? El caso fue que se me fue desbarato. Primero se le acabó la pila y dije, bueno, normal. Se la cambiaron y entonces se le fue la lucecita. Luego se le cayó un botón. Luego se le fueron desprendiendo los numeritos. Y por último ya no funcionaba el reloj central. Pues dije, bueno, ¿qué más esperaba? ¿No? Yo no dije, pues sí, de mala calidad. Dije, bueno, listo, no importa. Apariencia, exactamente, apariencia. Nosotros no podemos vivir de apariencias delante del Señor, ni delante de los hombres, porque Dios nos va a juzgar, ¿cierto? Porque así como ese reloj, se nos pueden ir cayendo las cositas y quedamos como, hermanos, en vergüenza, hermanos. Dios nos hace caer, nos puede hacer caer en vergüenza, ¿cierto? Porque si nos ha advertido para que caminemos rectamente y no lo hacemos, pues el Señor llega y empieza a hacernos caer las manecillas, los numeritos, todo, ¿cierto? Y quedamos mal, hermano. No esperemos a que Dios nos exponga, ¿cierto? Delante de las personas, aún diciendo por ahí mentiras, ¿cierto? Aún justificándonos que son mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas, la mentira es una mentira, hermano, ¿cierto? Tenemos que andar correctamente. Entonces, eso pasó con todo un rey del pueblo del Señor, de Judá, dice acá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero a veces, ¿qué sucede en el pueblo de Dios? Ni siquiera hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, hermano. Ni siquiera el conocimiento que hay en nosotros nos es suficiente para hacer lo recto. Mucho menos entonces vamos a hacer lo perfecto de corazón, hermano, como espera Dios de cada uno de nosotros. Entonces Dios espera de nosotros que hagamos ¿qué? Lo recto, lo perfecto, lo recto y lo perfecto de corazón. Lo perfecto de corazón implica lo recto, ¿cierto? Entonces Dios espera de cada uno de nosotros que hagamos lo perfecto. Sigamos entonces en el versículo 3. Y luego que fue confirmado en el reino, ya cuando pasó a tomar posesión de su cargo, Amasías, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, ¿sí? Pero no mató a los hijos de ellos. Bueno, en otros casos nos hemos dado cuenta que eso acababan con todo el mundo. Aquí guardó la palabra del Señor, porque dice, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, ¿qué dice? No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Esto refiriéndose al pecado de cada uno, ¿cierto? Mas cada uno morirá por su pecado, hermanos. Nosotros como padres, y eso es un principio de hoy también vigente para nosotros, es un principio vigente para nosotros. Si nosotros, primero, como padres tenemos una responsabilidad, y ya me acordé que iba a decir ahí a raíz de que estamos hablando de padres, estamos ya diseñando un seminario para parejas, ¿cierto? Para matrimonios. Entonces ya pronto se lo vamos a estar anunciando, va a estar el pastor William, la pastora Elizabeth y nosotros dos, Miriam y yo, dirigiendo este seminario al cual están invitados todos ustedes, las parejas, los que se van a casar también, ¿cierto? Están invitados, hermanos. ¿Amén? También estamos planeando un encuentro con los jóvenes, ¿no? Entonces, prontamente vamos a estar avisando, sacando unos afiches, en fin, para eso. Entonces, bueno, hay una gran responsabilidad de parte de nosotros los padres, ¿sí? Lo dice acá la palabra. Cada cual va a ser responsable en la medida que tenga conocimiento de sus actos delante del Señor. ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida? ¿Qué debemos hacer? Instruirlos y conducirlos por las sendas de Dios, para que ellos conozcan y cuando sean adultos no se aparten de ellas. Pero para el siervo de Dios, para nosotros, yo sé que ustedes han tenido oportunidad de atender, de hablar con personas
que están en situaciones críticas en este momento, ¿cierto? Todo por causa de que de pronto los padres no tuvimos esa sabiduría de Dios para encauzar a nuestros hijos en sus caminos. Y entonces vienen las consecuencias, ¿cierto? Vienen las situaciones difíciles en las familias, en donde queremos a veces que las situaciones se solucionen de una manera inmediata y eso no es así. Dios lo puede hacer, pero a veces tenemos nosotros los padres que doblar rodilla por nuestros hijos, hermano. Cambiar actitudes y volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No haciendo lo recto, no simplemente yendo al servicio, no yendo por cumplir, no. Es buscando a Dios con todo nuestro corazón. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si somos padres, mayor responsabilidad tenemos. Por eso dice el Señor, instruye al niño en su camino. Al niño, o sea, desde que empieza ya a tener raciocinio, a entender las cosas, es responsabilidad de nosotros como padres instruirlos para que no se desvíen, para que no cojan las cosas del mundo. La maldad en el mundo cada vez es más evidente, ¿cierto? Ya se ve el lesbianismo, las chicas besándose en la calle sin problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se están viendo también películas en televisión, en los TV cables, en fin, en donde eso se muestra como algo natural. ¿Mm? Y no son canales de sexo ni nada de esas cosas, llamémoslo así, aunque eso tiene que ver, sino llamemos canales de comedia, algo así, ¿cierto? Y se muestran ese tipo de relaciones. Entonces, ¿qué termina diciendo los chicos que los ven y los papás? Natural, ¿cierto? Cuando deberíamos era cambiar inmediatamente ese canal y hablarle a nuestros hijos y a nuestras hijas sobre lo pervertido que es ese tipo de situaciones y que eso lo abomina a Dios, que era lo que pasaba con Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero vendrán tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra, peores, imagínense ustedes, tremendo, que se están viendo. No somos mojigatos, ¿cierto? El asunto es que la descomposición social que hay es tremenda cada día, es tremenda. Y nosotros estamos llamados a hacer esa luz en el mundo, llevar ese mensaje de salvación e instruir a las personas en la palabra de Dios, para que ellos puedan ver qué es lo que le agrada y qué le desagrada a Dios, hermanos. Pero si nos vamos si nos vamos a comportar por los valores del mundo, a lo malo le vamos a decir que bueno y a lo bueno malo, ¿no? Entonces, cada cual escoja, hermano. ¿Sí? Si conoce al Señor, busque andar en los caminos rectos del Señor. ¿Mm? Por eso dice, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado, hermano. Preocupémonos desde pequeños a instruir a los niños en sus caminos. Y no aflojemos, ¿cierto? Sino que estemos firmes acompañándolos allí en el buen consejo de Dios, constantemente. ¿Responsabilidad de quién es? ¿De la iglesia o de los padres? De los padres. La iglesia apoya, la iglesia instruye, ¿cierto? Pero la iglesia, el pastor no se va para sus casas allá a vivir con ustedes, ¿cierto? No, es responsabilidad de ustedes y de todos los que somos padres. Amén. Y de los que en algún momento van a hacerlo. Pasamos al versículo 5, dice, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a la familia les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo, ¿cierto? ¿Qué hizo? Como no tenía gente, de pronto en ese momento lo más fácil era acudir a Israel, ¿cierto? Acudir a Israel y comprar el servicio. Pero eso no siempre funciona de esa manera. No siempre Dios quiere que aparentemente busquemos el apoyo de otras personas, ¿cierto? Cuando no están en una correcta relación con Dios, hermano. Que era lo que estaba pasando acá entre Judá e Israel. ¿Tenía Israel
todo el poderío, toda la fuerza, ejércitos, un ejército bien preparado. Y Dios le dijo, no, no los quiero a ellos acá en esta batalla, por ahora. ¿Sí? Es lo que está relatando acá el versículo 5. Y reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a la familia les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir en la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó, ¿qué dice? Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. No eran cualquiera, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué le ordenó el Señor? ¿Sí? A nuestros ojos, a los ojos de Amasías, decían, no, yo necesito 100,000 de esos de Israel que son unos duros allá en batalla, ¿sí? Y con eso vamos a ganar, seguro. Pero no, no era así. Dios no quería en ese momento que Israel participara en esas batallas. Dice, no vaya contigo el ejército de Israel, le dice el Señor, ¿sí? Porque Jehová no está con Israel, hermano. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué queremos nosotros? Que Dios esté constantemente con nosotros, ¿cierto? Pero para garantizar que Dios esté con nosotros, ¿cómo debemos andar? Rectamente, haciendo lo perfecto de corazón, hermanos. Como leíamos en el versículo 2, ni siquiera lo recto, sino lo perfecto. Una vez que se nos revela esa palabra de parte del Espíritu Santo, eso no, ahora llego a la casa y me baño para que no me quede eso aquí. Esa palabra no la escuché, yo no escuché esa palabra, eso nos queda ahí sembrado en nuestro corazón, ¿cierto? Queda ahí, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Haz lo perfecto delante de mis ojos, no solamente lo recto, ve más allá, haz lo perfecto de corazón. ¿Y quién ve lo que hay en nuestro corazón? ¿Quién ve lo que hay al interior de nuestro corazón? El Señor, el Espíritu Santo ve, ¿cierto? Porque es muy fácil aparentar, ¿cierto? Demostrar una apariencia de piedad, de santidad, con nuestros actos. Yo oro muy lindo, yo leo la Biblia, tengo 2 Biblias aquí a los brazos, en fin, me postro, ¿cierto? Canto lindo, toco guitarra preciosa, ¿cierto? Hago de todo, pero ¿cómo está nuestro corazón? Precioso y hermoso, como dice la canción, ¿cierto? Pero ¿cómo está nuestro corazón? Dios, ¿cierto? Puede que ninguno de nosotros vea el corazón, porque Dios no nos va a avergonzar delante de los hermanos, ¿cierto? Pero Dios sí nos va a inquietar, nos va a redarguir constantemente. Una almohada, por favor. Pensé que era agua y entonces era buen panela. Entonces Dios nos va a inquietar, hermanos. ¿Sí? Dios nos va a inquietar, hermanos. Y le doy gracias al Señor, y yo sé que ustedes también, de que Dios, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, hermanos, estaríamos haciendo lo que quisieran. Aún más, si estuviera parcialmente por momentos como era en el Antiguo Testamento y sobre el que quería que descendiera, hermano, aún así haríamos lo que quisiéramos, hermanos. ¿Cierto? Porque es lo que estamos viendo acá, con el caso de Amasías, hermano. Si ahora tenemos mayor responsabilidad delante de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dice la palabra que somos el templo de Dios. ¿Sí? ¿Y al templo que se llevaban? Sí, íbamos a hacerlo, se iba allá en el tabernáculo a quemar el incienso, a hacer los sacrificios, ¿cierto? Y hoy los sacrificios vivos somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber cómo está saliendo ese olor fragante, el olor de nosotros, delante de Dios. Somos un sacrificio, ¿es un olor fragante o es un olor fétido, llamémoslo así, feo, ¿cierto? O un fuego extraño, ¿cierto? Sí, entonces, dice acá, íbamos en el, ¿qué? 7, dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, ¿cierto? A Amasías, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel, hermano.
tremendo. ¿Y cómo estaba el ejército? Bien preparado, lleno de músculos, lanzas, escudos, está 100,000. ¿Sí? Y bien pago, y pagos además, ¿cierto? Nosotros no podemos comprar las cosas de Dios, hermanos. Nosotros no podemos sobornar a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que ir en adoración, en la alabanza, en oración y con manos limpias delante del Señor. No podemos comprar como antes, no, las indulgencias, pague una misa, haga esto, lo otro, no. A Dios no lo compramos con nada de lo que le traigamos, porque todo es de Él. ¿Sí? Entonces no lo podemos comprar. No. Dice acá entonces, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, ¿qué denota eso? Sí. El Señor le dice, no haga, pero dice, pero si vas, ¿eso qué nos dice? Si eres terco, si quieres ser desobediente, si aún yo dándote la palabra, tú insistes en hacer las cosas. ¿Sucede eso hoy en nuestras vidas? ¿Y cómo nos ha ido? Mal. Bien, nos ha ido mal, sí, nos ha ido mal. Entonces, tenemos que estar buscando la dirección de Dios constantemente en cada una de las decisiones, ¿cierto? No vaya contigo el ejército de Israel, dice, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y el 8, pero si vas así, ¿cierto? Si lo haces, o sea, como ya dándole la última alternativa, no, medítelo, piénselo si lo va a volver a hacer, ¿cierto? Pero si lo haces y te esfuerzas para pelear, ¿cierto?, en contra del mandato de Dios, aunque parecía que era de Dios, ¿cierto? Porque era el pueblo de Israel, 100,000, ¿no? A batallar era contra los filisteos, bueno, ¿cierto? Parecía de Dios, ¿cierto? Pero Dios dice no, porque el corazón de Israel no es el correcto. A nuestros ojos podrían decir, no, pero ¿qué tiene de mano nuestros hermanos de Israel? Hermanos en la fe, ¿cierto? Los ungidos del Señor y tal, y bien equipados, mire todas esas lanzas. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Qué hizo Amasías? Comprar el servicio de ese pueblo, ¿no? De Israel, de los 100,000 soldados, eran 100,000 soldados, creo, ¿no? Sí. Dice acá, pero no vaya contigo el ejército de Israel, ¿sí? Porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín, pero si vas, si así lo haces, si te esfuerzas para pelear, imagínense, le advierte el Señor de esa manera, si te esfuerzas para pelear, ¿qué pasa? Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando Dios ha dicho no lo hagas, no lo hagas, porque no te ha dado instrucción, así parezca de Dios las cosas, ¿cierto? Así son los hermanos en la fe, pero ¿qué tienen? Mire, eso es un ungidazo, puede que, ¿cierto? Yo le voy a trabajar al Señor, ¿qué tiene de raro eso? ¿Cierto? Va a estar con los de Israel, va a estar peleando allá. No, es que no sabemos cuál es el corazón ahí de ese momento, o qué ha dicho ahí, hay que consultar. Señor, ¿esta es tu voluntad, que yo vaya y participe de tal cosa? ¿Cierto? Cuando de pronto tú estás diciendo que no, entonces me freno. Si dice no, pues me freno. No voy a desechar a los hermanos de Israel, ¿cierto? Que ellos se pongan en su momento a cuentas con Dios y verá el Señor cómo ordena las cosas. Pero no podemos ser testarudos. ¿Sí? Así parezca de Dios. Hay que consultarle si realmente es tuyo, Señor, que hagamos esto o que no lo hagamos. Entonces dice acá, pero si vas y lo haces y te esfuerzas para pelear, ¿cierto? Dios, ¿qué pasa cuando sucede eso y vamos en contra de la voluntad de Dios? Dios te hará caer delante de los enemigos. Entonces no vamos a ganar las batallas por ser tercos, ¿cierto? Por no consultar a Dios o por no a veces escuchar el consejo. Las emociones, exactamente, sí. Las emociones nos llevan a eso, no a meditar, sino a decir, me parece que Dios dijo, ¿cierto? Y además, sí, claro, por las emociones de ver que tenían 100,000 hombres a su favor, entre comillas, pero lo que no sabían era que Dios había dicho todavía, no quiero a Israel ahí metido en este asunto, porque no están limpios todavía de corazón, hermano. Entonces dice, pero si vas y lo haces, si te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Tremendo ese principio, ¿cierto? Dice acá, porque en Dios, ¿en quién está el poder? ¿En los 100,000 de Israel? No, en los 100,000 de Israel con lanzas y escudo, como decía ahí, en Dios. ¿Sí?
En Dios es el que está el poder. A veces confiamos más, ponemos nuestros ojos ¿en quién? En el hombre. Es que no, y nos volvemos y Satanás va a poner pensamiento en nosotros, porque esa es la función de Satanás, poner pensamientos en creer que en nuestra la tabla de salvación es fulanito o fulanita, ¿cierto? Y no es así. Es Dios nuestra tabla de salvación, hermano. No confiemos en el hombre, ¿cierto? A no ser que Dios diga, ve con él. Diferente, ¿cierto? Pero nos lo tiene que confirmar, no que salimos a correr buscando aliados, ¿cierto? Y no sabemos cuál es la condición de ellos en ese momento con respecto a Dios. Y nos estamos haciendo partícipes de esa situación con ellos, de esa desestabilización espiritual que haya en ellos en ese momento. Entonces, si vamos en contra, el Señor, pero Dios es tan bueno, mire, que advirtió que si se iban con ellos, Dios te hará caer delante de los enemigos, hermanos. Dice acá, porque en Dios, ¿en quién está el poder? Dice ahí, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar, si es que vamos en contra de la voluntad de Él. ¿Sí? En Dios está el poder, hermano, no en el hombre. Por eso les decía, porque a veces podemos poner nuestra mirada en el hombre, porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene lo otro, porque esto, lo otro, qué tal, ¿cierto? Ahí estamos poniendo, y entra en nosotros, Satanás pone en nosotros, que no había acabado de comentar, temor en nosotros, ¿no? No, pero sí, entonces ¿de dónde va a venir? ¿De dónde van a ir aquello? ¿De dónde se van a abrir puertas acá? ¿De dónde? No, hermanos, la obra es el Señor, de Él va a venir la provisión, el sustento, el trabajo, la salud, hermanos. No desviemos nuestra mirada de Dios para ponerlas en falsos dioses, hermanos. ¿Sí? Amén. O también, pero exactamente, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? El orgullo, antes de someternos a Dios, nos lleva a actuar por nuestras propias fuerzas, en nuestras propias cuentas, hermano. Entonces, más bien dice, humillados, ¿sí? Delante de mí, dice el Señor. Es lo que espera. Sí, Señor, no, si realmente cometí mal esto, aquello, Señor, vengo a ti. Esa es la posición. No en aumentar cada vez más nuestra independencia de Dios. Y con eso el ego, y con eso la arrogancia, y con eso la soberbia, la sequedad. No, hermanos. Postrémonos delante del Señor. Y en el 9 dice, y Amasías dijo al varón de Dios, que era un profeta, se lo mandó allá al Señor, ¿cierto? Amasías, dice, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿En qué estaba pensando Amasías? En el billete, los 100,000, ¿qué eran? Los 100,000 talentos que había pagado para que esos 300,000 hombres de Israel, que Dios no quería tenerlos allí, Amasías estaba pensando en la plática, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, los 100,000, ¿sí? ¿Somos así nosotros? ¿Y qué va a pasar? Pero Dios no le dijo, ve y pídeselos antes de que se vayan, ¿no? Porque nos va a hacer falta, ¿no? Sí, a Dios no le hace falta esa plata, ¿no? Aquí lo dice claramente. Porque en Dios está el poder, ¿cierto? O para ayudar o para derribar, ¿cierto? Dice acá al final, Jehová puede darte mucho más que esto, que esos 100,000 denarios. Hermano. Dios a veces, hermano, por eso no pongamos la confianza en el hombre, pongamos la confianza en el Dios, ¿cierto? A veces pueden venir negocios aparentemente bonitos, ¿cierto? Que nos suenan, y resulta que no es ni con la persona que me estoy asociando, ni es el momento, ni, bueno, en fin, hay que pedirle dirección. ¿Sí? Amén, y vienen consecuencias. Entonces, cuando vengan este tipo de pensamientos, ¿qué hay que reclamarle al Señor? Este tipo de palabra. Señor, ¿sí? Tú, Señor, puedes darme mucho más que esto, Señor. Tú me puedes dar mucho más que esto. Me someto a tu voluntad, Señor. Aparentemente iba a tener toda la riqueza, todo el poder en ese momento, pero no era el deseo de Dios. Entonces dice, Jehová puede darte mucho más de eso. Entonces Amasías
apartó el ejército de la gente que había venido a él. Pero tuvo que venir ¿quién? Un profeta para decirle no lo haga, ¿cierto? No tuvo el discernimiento para decir no, esto no va con Dios. Tuvo que venir a advertirle el profeta. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y entonces, ¿qué pasó con esos que eran esos supuestos 100,000 aliados de Israel? Mostraron, como dice el cobre, ¿cierto? Le mostraron el cobre ahí a Amasías. Y eso sucede, ¿no? Vienen a nosotros personas, ¿cierto? Aliados del pueblo, porque estos eran pueblos, siervos de Dios. No, que hagamos, que venimos acá con nuestros escudos 100,000, vea, somos 100,000. Entonces, que chévere, eso vamos a ir para arriba, prosperados, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Cuando nos sometemos a la voluntad del Señor para decir no podemos hacer alianzas por ahora, hermanos. Entonces se muestra lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Se enojaron, ¿de qué manera? Mucho. Grandemente contra Judá y volvieron a sus casas tristes. ¿Cómo dice? Encolerizados. Tremendo. ¿Sí? Sus intenciones eran otras. Muy seguramente si los hubieran traído hasta los hubieran devorado, se los hubieran vuelto en plena batalla o los hubieran, quién sabe qué hubieran hecho con el pueblo de Judá. Ojo con las alianzas que hacemos, ojos con las supuestas amistades que tenemos, hermano. Pidamos discernimiento. No es que nos alejemos de ellas, sino más bien para que las traigamos al Señor, ¿sí? Entonces, todo tiene su momento, hermanos. Otro diría, ay, pero ¿cómo va a dejar al ejército de Israel ahí usted si no tiene discernimiento, no? ¿Sí? Pero no, hermanos. Todo tiene una razón de ser en el Señor. Dios puede decir no, a pesar de que los otros ojos digan, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Cierto? No, hay que tener discernimiento y más bien esperar y en calma, ¿no? Y se fueron a sus casas encolerizados. O sea, ¿con qué se fueron? Con resentimiento. Muy seguramente si hubieran tenido la oportunidad de volverse, hubieran acabado el pueblo allá de Amasías, el ejército de Amasías. Pero Dios estaba actuando de por medio allí. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido, ¿no? Esforzándose en el 11, entonces Amasías sacó a su pueblo, dice acá, ya como no tenía los 100,000, pero el poder ¿de dónde venía? Del Señor. El poder nuestro, las fuerzas que requerimos para las diferentes actividades familiares, ¿cierto? De labor, de estudios, proviene del Señor. Como iglesia, ¿quién es nuestra fortaleza? El Señor, hermanos, ¿sí? Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos, tremendo. Pero era un mandato de Dios en ese momento. Cumplieron, ¿cierto? Más en el 13, más los del ejército de Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo entonces, dice acá Amasías, de la matanza de los edomitas, trajo también ¿qué le pareció bien a Amasías traer de recuerdo, de souvenir? ¿Sí? Nada más ni nada menos. Dice, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y además los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. ¿Dónde estaba la claridad de Amasías? De su relación con Dios. ¿Sí? Se dejó nubilar por una batalla que ganó, ¿cierto? Por lo que pudo, el botín que pudo tomar, ¿cierto? Por el orgullo exactamente, y se olvidó de las instrucciones de Dios, hermanos. Eso pasa cuando a veces las riquezas pueden llegar a nuestras vidas, ¿cierto? Sean altas, pero en fin, nos olvidamos de Dios, sea la riqueza que sea, porque a veces puede ser material, puede ser física, puede ser emocional, puede ser cualquier riqueza, ¿cierto? Que venga de cualquier tipo. La codicia. Nos olvidamos de Dios, hermanos.
y nos justificamos con hacer lo que, decía al principio, lo recto. Lo que sé que hacer, lo que sé que hay que hacer, lo hago. ¿Sí? Amén. Pero para Dios no es suficiente lo recto, sino es hacerlo perfecto de corazón. Eso es, hay que hacerlo perfecto de corazón delante de Dios, ¿no? Y entonces, en eso terminó Amasías, por desobedecer al Señor. Se olvidó que Dios fue su guerrero, su estandarte, ¿sí? Que luchó por él con un número inferior al que Amasías decía que iba a necesitar de los de Israel, trayendo allí a otros, no. Terminó adorando y quemando incienso a otros dioses, hermanos. Por eso dice el Señor, el que se crea firme, cuídese de no caer, hermanos. ¿Sí? Amén. Entonces, delante de Dios, ¿qué espera de nosotros? Que seamos limpios de corazón. Un corazón limpio, dice el Señor acá, ¿no? Y bueno, no voy a compartir más porque no alcanzamos. Se pone peor, sí. Se pone peor la cosa, la forma en que habla más adelante el Señor. Ahí les dejo Mateo 23 al 26, para que veamos, ¿cierto? Que Dios va, y otras, pero no alcanzo ya, donde se habla de los escribas y de los fariseos y de los hipócritas. Sí, el otro domingo, el Señor quiere hablarnos de muchas formas. El otro domingo continuamos, hermano. Entonces, hermanos, fíjense, ¿quién es el que va delante de nosotros? ¿Quién es nuestro guerrero? ¿Quién es nuestro estandarte? Dios, hermano. Dios es el que nos va a guiar, hermano. Y debemos hacer siempre delante de sus ojos, no solamente lo que, lo perfecto, no lo recto solamente, sino lo perfecto. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Hacerlo perfecto, ¿cierto? Amén. No lo recto, sino lo perfecto es lo que estamos llamados a hacer delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, a través de ella, Padre Santo, que pueden venir sobre nuestras vidas situaciones críticas, Señor, que puedan traer dolor a nosotros y a nuestras familias, a uno de nuestros hijos, Señor, producto de malas decisiones, Señor. De poner los ojos en el hombre y no en ti, Padre Santo. De creer, Señor, de dejarnos onnubilar por las situaciones, por las riquezas, por el poderío, Señor. Pero se nos olvida que tú tienes el poder, Señor, para derribar, para ayudar, Señor, o para ayudar, o para derribar, Señor. Eres tú, de ti proviene el poder, Señor. Que nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, Señor, no pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en el hombre, Señor, sino en ti, Padre Santo, de quien proviene la ayuda, de quien proviene el sustento, Padre Santo. Porque, ¿qué podríamos decir hoy, Señor? Hoy estamos vivos gracias a ti, Señor, porque tú nos das el aliento de vida, Señor. Tú nos sustentas, Señor. Tú eres el dador de vida para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón si en algún momento, Padre Santo, de nuestra vida hemos puesto más nuestra confianza, nuestra esperanza en el hombre, Padre Santo. Olvidándonos que tú eres nuestro hacedor, nuestro sustentador, el que da la provisión, Señor, el que da, el que quita, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a tener siempre nuestros ojos puestos en ti, Señor. En el autor y consumador de la fe, Señor. El dueño de todo, Señor. De toda la creación, Padre Santo. De ti proviene el poder, de ti proviene el sustento, la vida misma, Señor, nuestra. Estamos en tus manos por tu misericordia y por tu amor, Padre Santo. Que hoy podamos, Señor, salir plenamente confiados, Señor, en que tú, Señor, tienes buen cuidado de nosotros, Señor. Que tú estás dispuesto día a día a guiarnos a toda verdad, Padre Santo. Susténtanos, Señor. Somos
estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Estamos para vivir, Señor, bajo tu dirección, bajo tus instrucciones, bajo tus cuidados, Señor. Y es lo que nos sustenta, Señor, y nos ha de sustentar en esta semana, Padre Santo, en nuestros trabajos, en las diferentes actividades, en el estudio, Señor, en nuestras relaciones familiares, Padre Santo. Que seas tú presente, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Seas tú llenándolo todo en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres Dios suficiente para cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Señor. Que no hagamos alianzas indebidas o en tiempos que no son correctos, Padre Santo. Hasta que tú des el visto bueno, Señor. Hasta que tú traigas, Señor, tu palabra de dirección, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu dirección traída a través de ella y de tu Santo Espíritu para cada una de nuestras vidas en esta mañana, Señor. Hoy te decimos que tu palabra es hermosa, Señor. Es suficiente para nosotros, Señor. Que cuando vamos a ella, Señor,